RTP. El abogado André Benavides nos acompaña, constitucionalista. Con él vamos a hablar sobre esta ley que le hemos resumido como ley de fundaciones y enfocarnos un poquito en el artículo que hace mención a una nueva carga impositiva. Doctor, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Cordial saludo para todos. ¿Cómo le va, doctor? ¿Bien? ¿Todo bien? Bien, en la medida de lo posible. No me gusta. No voy a preguntar más, no lo voy a comprometer. A ver, he escuchado a algunos analistas referirse... ¿Dividimos este proyecto de ley en dos? ¿Puede ser? ¿O en cuántas partes lo divide usted? Yo lo divido en la primera, que se trata de control, identificación y control de las fundaciones, y la otra, que no entiendo cómo hay unidad de materia, en una carga impositiva para para el no reparto de utilidades para los socios, ¿cierto? Sí, vemos que es un proyecto de ley que conceptualmente podríamos estar de acuerdo, más allá de que no sean necesarias varias de las regulaciones que se establecen ahí. Porque las fundaciones, las corporaciones, estas organizaciones que no persiguen fines de lucro, ya se encuentran bajo regulación de los ministerios sectoriales, por un lado, y en lo que tiene que ver con el manejo de dinero, evidentemente ahí tiene que ir la UAFE, SRI, y son las entidades que actualmente hacen control respecto de aquello. Así que más regulación, bueno, puede servir, ¿no? Pero ya hay. Tampoco es que nos estamos inventando el agua tibia. Abogado, ¿cómo está? Juan Sebastián Iturralde lo saluda. Justamente con María Fernanda hemos hablado aquí con algunas personas y siempre sale el tema de esto, como que si ya hay leyes que funcionan para implementarlas, entonces hacen leyes sobre leyes que parecerían, y por su comentario lo digo, no fuera necesario hacerlas de nuevo, sino más bien ejecutar las leyes de manera correcta. ¿Es a eso que se refiere? Sí, ya existe control sobre el tema de lavado de activos, sobre el mal uso que se pueden dar estos recursos, y yo más bien veo que esta es una ley camuflada que persigue dos fines. Por un lado, amenazar, amedrentar, o como usted quiera llamarlo, a las organizaciones que muchas veces pueden resultar incómodas para el poder de turno, ¿sí? Y por otro lado, meter este tema del impuesto a las utilidades que no han sido distribuidas por las sociedades. Parecería que más bien es el pretexto para meter este impuesto. De ahí a mí lo que me preocupa en sobremanera es que en la Asamblea Nacional nuestros asambleístas agenciosos en esta ley vayan a meter textos que no tienen nada que ver con el articulado y terminen viciando en su constitucionalidad este proyecto de ley, y después estaremos hablando de nuevas demandas de inconstitucionalidad. ¿Pero por qué es? Porque son los asambleístas los que vician esta ley. Entonces, eso a mí en realidad es lo que más me preocupa, lo que pueda pasar en la Asamblea Nacional. Ahora, hablemos de la constitucionalidad y de la generalidad de las leyes, doctor. Varios argumentos son, esto no solamente es un ataque para la inversión, cargar impuestos a quienes deciden tener su dinero y luego ver la forma como la reinvierten, sino también es dirigirlo a un sector o a determinado sector, sí, por el tipo de crecimiento que tienen en sus economías. ¿Eso es inconstitucional? No necesariamente. Lo que se podría plantear como inconstitucional sería que exista un impuesto sobre el impuesto. Ok. ¿Ya? Porque recuerde usted, a ver, usted tiene una empresa y su empresa ya paga, primero tiene que pagar las utilidades. Entonces, de las utilidades que usted tiene que descontar ¿qué? El 15% para el pago hacia los trabajadores. Sí. ¿De acuerdo? Posteriormente tiene que pagar el 25% de lo que viene a ser el impuesto a la renta. Ya. Y reservas. Y después usted puede distribuir esas utilidades. Lo que le está diciendo la norma es que respecto de esas utilidades que ya pagaron impuesto a la renta, usted tiene que pagar otro impuesto porque no ha distribuido las utilidades, sino que usted se las hizo quedar para reinvertir. Entonces, a la final del día dice, bueno, ¿qué quieres? ¿Pagar el impuesto o distribuir las utilidades, los dividendos? Bueno, algunos van a preferir distribuir los dividendos. Entonces ahí podría darse esta doble carga impositiva respecto de un mismo
hecho generador. Pero bueno, eso ya será materia que nos dirá la propia Corte Constitucional. ¿Y qué hay de la libertad de empresa? Yo decido qué hago con lo que me quedó. Claro, por supuesto, por supuesto. Yo creo que se puede ver afectado también la libertad del ejercicio, la libertad del ejercicio de actividades económicas, porque al final del día yo lo que digo, ¿sabes qué? No voy a distribuir dividendos, sino que voy a capitalizarme para hacer otra cosa, ¿ya? Entonces, podría haberse afectado también ese derecho, que un poco complicado verlo justificado en la Corte Constitucional respecto de aquello, pero veamos finalmente cómo sale la normativa. Ya. Nosotros con Juan Sebastián teníamos este tema para tratarlo hoy y queremos aprovecharnos, bueno, yo me quiero aprovechar de usted para consultar algo que sí lo esperábamos, quizás no el día de ayer, sobre el pronunciamiento, bueno, no es un pronunciamiento sobre la Corte Constitucional, un anticipo que hace el Gobierno Nacional. Le ha respondido a la Corte Constitucional a través de un video con la ministra de Gobierno y también con el presidente de la Asamblea Nacional. Nunca entendí el contexto de por qué militares y policías, pero ok, es un mensaje. Al final, lo que hace la Corte, ¿en qué situación deja a las leyes? Bueno, lo que ha dicho la Corte Constitucional y ha resuelto la Corte Constitucional el día de ayer tiene que ver con la suspensión temporal de las disposiciones de la Ley de Solidaridad, la Ley de Inteligencia y la Ley de Integridad Pública, que son o presuntamente contrarias a la Constitución. En ese sentido, no es que las leyes ya fueron declaradas inconstitucionales, ya no se puede hacer nada, no. Lo que ha dicho la Corte es que suspende la vigencia de esas disposiciones hasta que Presidencia, Legislativo y Procuraduría contesten las demandas de inconstitucionalidad, la Corte convoque audiencia y emita la sentencia correspondiente. De ahí decir que ya no tienen herramientas para hacer nada, eso no es tan así. ¿Por qué? Porque usted puede utilizar el régimen ordinario, que no corresponde necesariamente al conflicto armado interno, para poder seguir yendo en contra de estos delincuentes. Así que por ese lado no es que el Estado se quedó en este momento sin herramientas, de brazos cruzados y no puede hacer absolutamente nada. Abogado, tiene la posibilidad de perseguir el delito, pero con las herramientas anteriores a la expedición de estas leyes económicas. Abogado, en resumen, entonces lo que mandó a hacer la Corte Constitucional es arreglar los textos. Entonces, ahí, como usted bien dice, el Ejecutivo y el Legislativo tienen que arreglarlos para luego poderlos volver a mandar y que entren en vigencia, ¿o...? No es así. Lo que tiene que hacer Asamblea, Presidencia y Procuraduría es contestar las demandas. Okay. Para que ellos argumenten por qué esas disposiciones impugnadas son constitucionales. Okay. ¿De acuerdo? Okay. Entonces, van a dar sus argumentos y con eso la Corte Constitucional valorará si es que tienen o no tienen la razón y emitirá la sentencia correspondiente. Lo que sí puede pasar es que en la sentencia, como usted lo decía, podría la Corte Constitucional mandarle a la Asamblea que corrija los textos para no declarar la inconstitucionalidad. Ahora déjeme ver cómo lo que hace ayer la Corte Constitucional, que como usted lo dice, es poner un poco de pausa, cómo afecta al estado actual del país enmarcado en un conflicto armado interno y con esto la posibilidad, además de un estado de excepción eterno, de que trabaje tantos militares como policías. Digo, el paraguas era que estábamos en un estado de excepción y de conflicto armado interno. Ahora la Corte Constitucional les dice, no es tan así, esto hay que revisarlo. ¿Con qué armas se queda el gobierno? La Corte Constitucional en sus dictámenes, en sus reiterados dictámenes, ha dicho que el conflicto armado interno no depende de un acto normativo o jurídico como un decreto ejecutivo. El conflicto armado interno es una cuestión de hecho y no de derecho. Y por eso, cuando presentaron la ley de solidaridad, estaban yéndose en contra de lo que decían los dictámenes de la Corte Constitucional, diciendo que el conflicto armado debería ser ratificado, reconocido a través de decreto ejecutivo.
Entonces ni siquiera leen los dictámenes de la Corte Constitucional. Entonces, en mi opinión, en este momento, al ser el conflicto armado interno una cuestión de hecho, estamos en el conflicto armado interno. Y eso supone que el Ejecutivo pueda disponer todas las medidas que sean necesarias para ir en contra de estos delincuentes. Así que no es que nos hemos quedado sin nada, puede hacerlo. Tal vez hay algunas particularidades de la ley que no se pueden aplicar, como el tema de los allanamientos sin orden judicial, eventualmente. Claro. Pero lo otro sí está vigente y puede hacerlo. Abogado, y en su opinión, los fallos que ha subrayado la Corte Constitucional, ¿están correctos? ¿Están bien? Porque ahorita en X vemos un montón de expertos, algunos diciendo que la Corte Constitucional está mal, otros obviamente dándole la razón. Pero en su opinión, ¿está bien lo que está subrayando la Corte? Para mí la Corte Constitucional está haciendo su trabajo y era algo que ya habíamos advertido. Sí. Ya habíamos dicho que las leyes tienen problemas de constitucionalidad, que por Dios subsanen eso en el primer debate, no lo hicieron, que por Dios subsanen en el segundo debate, tampoco lo hicieron. Es más, incluso le metieron más la inconstitucionalidad. Vea, presidente, en el veto usted objete esos artículos y arregle la inconstitucionalidad, pero tampoco lo hicieron. Entonces era algo que iba a pasar y la Corte Constitucional está haciendo su trabajo. Ahora, que a otros no les gusta lo que dice la Corte Constitucional porque la ley que la metí por la ventana me la tumbaron o me la suspendieron, es otra cosa totalmente distinta. Pero ¿qué podemos esperar de nuestros asambleístas que a duras penas pueden leer y escribir? Entonces, evidentemente, algunos van a estar contrario a aquello, pero técnicamente está bien lo que hizo la Corte Constitucional. ¿Y qué pasa si mañana la Asamblea dice reunión de urgencia, emergencia? Vamos a reformar todos los artículos que fueron acogidos en esta demanda de inconstitucional en primera instancia, doctor, y mañana comienzan a arreglarlos, reformarlos, cambiarlos, no lo sé. También... uno diría, la Corte Constitucional puede hacer un control respecto de normas derogadas, porque claro, usted el escenario que me propone María Fernández, ¿qué pasa si mañana la Asamblea reforma eso y ya lo hace constitucional y... Ya no tiene nada que hacer, digamos. Sin fundamento las demandas de constitucionalidad. Sí. Bueno, el artículo 76 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales te permite hacer control de normas derogadas, porque también hay normas derogadas que generan efectos jurídicos. Entonces, la Corte va a tener que pronunciarse. Y también ya lo ha hecho en otros casos. En otros casos dicen, vea, ¿sabe qué? Ya está esto declarado inconstitucional, o ya fue derogado, o ya fue reformado. Así que yo no tengo ya en este momento que pronunciarme respecto de aquello. Ya, ahora, lo último para dejarlo ir, doctor, hay una sentencia, un dictamen de la Corte en que le ordena al Gobierno Nacional la conformación de una comisión interinstitucional de coordinación, planificación e implementación de medidas estructurales contra la violencia y el crimen organizado. Esto fue en febrero de este año y le da un término de 20 días para que esto ocurra. A julio de este año el Gobierno Nacional le responde y le dice, mira, Corte, modula tu sentencia, pues tú no tienes acá pues ningún tipo de no puedes actuar, que verifique realmente cuál es la posición que ellos van a tomar, y hasta ahí me quedé. ¿Qué pasó? Porque te dieron 20 días plazo, tú contestas 4 meses después y solamente le pides a la Corte modular, digamos, limitarse a su campo de acción. Respecto de aquello no sabemos qué ha pasado, porque la Constitucional dijo que tenían que sesionar y me parece que los delegados del Ejecutivo no fueron, ¿de acuerdo? Entonces la Corte debería iniciar los procesos de verificación y cumplimiento de dictamen, sería en este caso, pero al final del día parece que la Corte tampoco es que ha hecho ningún tipo de seguimiento, o la modulación que pide Presidencia, de que le diga, bueno, no conformen este comité, sino que déjenos trabajar por nuestra parte y yo no tengo que rendirle cuentas a ninguna Corte Constitucional. O sea, básicamente lo que le dijo, que no cuenta con la Corte no cuenta con las atribuciones en cuanto a políticas de Estado. Eso básicamente fue lo que le dijo. La Corte no puede formular políticas públicas, no puede controlar. Lo que sí puede hacer la Corte es justamente verificar que en efecto se esté dando cumplimiento a la sentencia en lo que tiene que ver con la política pública, porque lo que se debe mostrar en ese caso es, mire, la política pública de seguridad es esta, yo he hecho esto, y ya no
puedo hacer nada más. Por eso es que me voy por un estado de excepción. Es lo que quiere demostrar la Corte Constitucional, para ver si es que nos seguimos en el estado de excepción o puede resolverlo con el régimen ordinario. Ok, doctor, vamos a tener que hablar mucho. Los constitucionalistas de nuevo están de moda. Se viene la consulta popular, así que nos vamos a encontrar en varias oportunidades, doctor, ¿ok? Con todo gusto, María Fernanda. Muchas gracias. Le envío un fuerte abrazo, doctor, y gracias por compartir con nosotros. RTP